Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les extrañamos igualmente, hermanos, a cada uno de ustedes. El hecho de que estábamos en vacaciones no significa que espiritualmente entramos en vacaciones y hicimos lo que no hacíamos antes, o que no volvimos a la iglesia, no supimos más de Dios. Dios, estoy en vacaciones. No. Nosotros le estuvimos en oración a ustedes, estuvimos congregándonos en una iglesia del nombre, estuvimos buscando de Dios, estuvimos en Santa Cena y hasta Dios nos puso a servir por allá en otra iglesia, una iglesia de una pequeña congregación de por allá de Colombia, de Uga. Les envía saludos a ustedes, a cada uno de ustedes. Nos dijeron, por favor, nos saluden a los hermanos de allá en Greenfield Park, en Canadá. Entonces, aquí les traemos los saludos fraternales de algunos hermanos por allá en esas lejanas tierras de Colombia. No los conocen, pero nos conoceremos más adelante, hermano. Más adelante nos vamos a encontrar todas las congregaciones del nombre frente al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, fue un viaje que Dios nos permitió, y bueno, Dios nos llevó y Dios nos trajo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Quiero invitarles, mis hermanos, a que leamos un texto de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16 y verso 9. Aquí les estoy compartiendo. El título de este mensaje se llama Un varón macedonio. Y vamos a leer capítulo 16, verso 9 de Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. A ver, por acá. Ahí está. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa, Macedonia, y ayúdanos. Vuelvo y lo repito. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese es el mensaje de esta tarde. Y yo quiero que leemos nuestras manos y que digamos al Señor que nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta tarde? Amén. Bueno, hermanos, oremos al Señor que hable en esta tarde a nuestras vidas. Maravilloso Dios, gracias te damos porque tú estás con nosotros, Dios mío, porque tú has estado con nosotros en las buenas y en las malas, Señor. Cuando las vacas son gordas y cuando las vacas son flacas, tú estás con nosotros en la escasez y en la abundancia, en la enfermedad, pero también cuando estamos fuertes, cuando nos sentimos bien, Dios mío. Tú estás con nosotros porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nos guardas y nos guías, Dios mío bendito. Gracias te doy, Dios mío, por tus bendiciones. Habla nuestras vidas, maravilloso Dios, en esta tarde, Dios mío. Estamos aquí reunidos usando la tecnología. Quisiéramos estar reunidos físicamente, Dios mío, pero tú has dispuesto la tecnología para estos momentos en los que algunas iglesias no se pueden reunir físicamente. Gracias te damos. Habla nuestras vidas. Habla la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor Jesús. Edifica tu iglesia en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, me llama la atención, hermanos. En este viaje, hermanos, encontramos cosas buenas y cosas también no tan buenas, más bien muy malas. Y una de las cosas, hermanos, que más me sorprendió, hace 2 años que a causa del fallecimiento de mi padre, pues tuve que viajar. Pero apenas han pasado 2 años y ahora que he estado en este viaje, yo me di cuenta que la gente está un poco más violenta, la gente está como un poquito más violenta, cosa que es normal. Ahora la gente hace cosas que antes yo no escuchaba que hicieran. La gente es más liberal o utiliza más el libertinaje. Ahorita es como más libertina la gente. Y uno ve que el mundo va de mal en peor. Uno ve eso. Uno ve que la gente trata de buscar más el mal, de acercarse más al pecado. Miren, hermanos, que hay una frase que me llamó la atención y me puso a reflexionar bastante. La vi por allá
escrita un grafiti, por allá viene un puente. El grafiti decía, solo Dios sabe cuánto amo al diablo. Así estaba escrito, hermano, en un grafiti por allá en un puente. Es terrible, hermano. Alguien que haya escrito esa frase que solo Dios sabe cuánto amo al diablo, es una persona que no conoce el evangelio. Pero yo me ponía a pensar, ¿cómo hace esa persona cuando está en un problema, en una dificultad? Porque todos tenemos que pasar por dificultades, por momentos difíciles, ¿cierto? Pero ¿cómo una persona de estas va a enfrentar una situación difícil en su vida cuando él mismo lo confiesa y dice que solamente Dios sabe cuánto ama al diablo? ¿En dónde se esconderá esta persona? ¿En qué se refugiará? ¿Qué encontrará para poder darle calma a su dolor, tal vez, o a su enfermedad? Mire, hermanos, que el apóstol Pablo fue un hombre que viajó varias veces. Y me llama la atención el segundo viaje que él hizo. Él fue acompañado de un joven llamado Timoteo. Este joven Timoteo era un joven que había sido instruido desde niño en las escrituras. Su abuela lo había instruido en la palabra de Dios. Algo así como que lo llevaba a escuela dominical o a las clases de los niños mejor. Y este joven Timoteo aprendió la palabra de Dios y él sentía el deseo de servir a Dios, pero sin embargo, aunque él sentía ese deseo de servir a Dios, él quiso que alguien le ayudara, que alguien lo instruyera. Él no salió así como que él puede solo contra el mundo, sino que él se dejó instruir y se fue con Pablo en su segundo viaje. Y dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 16 y verso del 6 al 10, hablando de este viaje, nos dice que entonces que atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Me llama mucho la atención esto, hermano. Mire, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo le haya prohibido hablar el Evangelio en determinada región, cuando nosotros sabemos que el Señor nos ha enviado a predicar la palabra por todo el mundo, ¿cierto? Y sin embargo, el Espíritu Santo le estaba prohibiendo a Pablo y le decía, mira, ¿sabes qué, Pablo? Allá no me va a predicar la palabra de Dios. Yo me imagino que Timoteo, que estaba al lado, quedaría aterrado, ¿no? Aterrados, pero ¿cómo así? Dios diciéndonos que no prediquemos allá. Bueno, estaba aprendiendo Timoteo, estaba avanzando, estaba conociendo de Dios. Y Pablo estaba siguiendo y obedeciendo lo que Dios ponía en él. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron en el verso 7 del capítulo 26, que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió otra vez. Pablo dijo, no, pues vámonos para Bitinia. Y cuando iban para Bitinia, el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, le dijo, mire, para Bitinia tampoco se me va, Señor, allá tampoco me va a predicar el Evangelio. Y entonces dice la palabra de Dios que pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice la palabra de Dios en el verso 10 que cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, porque estaban dando por cierto que Dios les estaba llamando para que anunciasen el evangelio allá en Macedonia. Mire qué importante ir de la mano de Dios, cómo Dios le dirigió para que se fueran a Macedonia. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos emprendieron el viaje para Macedonia, completamente seguros de que Dios quería y que Dios los estaba guiando. Dice la palabra de Dios que entonces ellos viajaron para allá, para Macedonia, y tenían una costumbre allá en Macedonia, hermanos. Allá, en esas ciudades de Macedonia, o por lo menos en esa ciudad donde fue Pablo, se hacía la oración en un lugar especial, en un lugar, me imagino, muy bonito, junto al río, dice la palabra de Dios. Y entonces fue Pablo con los demás que lo acompañaban, ahí iban otros discípulos de Jesús, y llegaron al río que era donde hacían la oración, y resulta que se pusieron ellos a hablar, compartir el evangelio con los que estaban allí. Y había una dama llamada Lidia. Lidia era una vendedora de púrpura. Ella vendía unas tintas para teñir las ropas, para teñir los vestidos. Ella la comercializaba con todo eso. Yo creo que le iba muy bien
pero me llama la atención que ella, a pesar de que era una comerciante y que tenía que preocuparse, seguramente era independiente y tenía que preocuparse por su bienestar, no dependía de un patrón, no dependía de una fábrica, dependía de lo que ella misma hiciera. Ella había sacado de su tiempo para ir a la oración. Para Lidia era muy claro que había un tiempo para el trabajo, pero también había un tiempo para buscar de Dios. Y Lidia estaba en ese lugar, en el momento preciso. Y dice la palabra de Dios que Dios abrió el corazón de Lidia. Y Lidia comenzó a escuchar el evangelio. Y dice la palabra de Dios que Lidia fue bautizada junto con su familia. Imagínense eso. Lidia fue bautizada junto con su familia. Y entonces después se volvieron a... Lidia o los apóstoles, los discípulos hallaron gracia ante Lidia y Lidia les invitó que se quedaran unos días allá, se quedaron unos días allá, iban a la oración y dice la palabra de Dios que en medio de esa bendición tan grande de haber bautizado a Lidia y a su familia y ver cómo la gente comenzaba a escuchar el evangelio, les salió al encuentro una mujer con espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios. Y esa mujer no decía nada especial, lo que decía era, estos varones son siervos del Dios Altísimo. Eso es lo que decía esta mujer, no decía nada raro. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero entonces Pablo entendió que cuando ella decía eso, lo que estaba era como justificándose de que ella podía adivinar por gracias a Dios, como que se escudaba, ¿cierto? Como que se mimetizaba allí, ¿cierto? Pero entonces Pablo cogió y lo reprendió ese espíritu de adivinación y salió ese espíritu de adivinación. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría ver cómo los espíritus se someten bajo el poder del Señor Jesús, bajo el nombre de Jesús! Se sometían esos espíritus, pero en medio de toda esa felicidad y todas esas bendiciones sucedió algo inesperado. Pablo y Silas terminaron en la cárcel. La gente se rebotó. Los amos de esta mujer que adivinaba se rebotaron y cómo es que se nos acabaron las ganancias, porque ella era la que nos daba las ganancias. Y entonces llevaron a Pedro y a Silas, los llevaron a la cárcel, pero a Pablo y a Silas los llevaron a la cárcel. Y ellos en la cárcel, hermanos, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, hermanos? Yo no sé usted cómo se ha sentido en un momento dado que usted esté haciendo algo para la obra de Dios, esté compartiendo el evangelio, que usted está haciendo algo para la gloria de Dios y que de pronto usted lo maltraten, ¿cierto? Uno se siente, pero ¿qué pasó aquí? No estoy haciendo nada malo, ¿cierto? O que usted está orando y le llegó ahí el problema, usted mientras está orando le llegó ahí, lo visitó un problema, lo visitó una enfermedad, una mala noticia, interrumpieron su oración y les llegó una mala noticia. ¿Cómo se sentiría usted? Pero, ¿cierto? A veces podríamos nosotros levantar la mano y decir, pero ¿por qué, Señor, si yo soy tu hijo? ¿Pero por qué si es que yo soy el que oro y yo soy la que te sirvo, ¿cierto? Pues no fue así la actitud de Pablo y Silas. La palabra de Dios nos dice en el versículo 25 del mismo capítulo 16 de Hechos que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué tal, hermanos? En medio de una celda y ellos lo que estaban haciendo era cantando. No estaban haciendo lo que de pronto alguno de nosotros va a decir, pero ¿por qué a mí? No, ellos estaban cantándole a Dios. Allá en medio del calabozo, en medio de esa situación tan contraria de lo que estaban haciendo, era que estaban cantando himnos a Dios. Dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y la gente les oía. Y de repente vino la respuesta de Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, vemos maravillas de Dios, hermanos. Cuando Pablo y Silas estaban en esa situación contraria, le fueron fieles a Dios y Dios respondió de una manera sobrenatural. Eso mismo puede ocurrir hoy en día. Es algo que no está reservado solamente a la iglesia primitiva, está reservado también para nosotros, está reservado para su iglesia. Así que si usted, hermano, está en una situación difícil, contraria, sepa, hermano, y entienda que si usted sigue siendo fiel a Dios y siga buscando de Dios, que Dios se va a ocupar de sus problemas de una manera sobrenatural. Yo no le puedo decir cómo Dios va a resolver esa situación, pero Dios sí sabe cómo lo hace. Y Dios resolvió esa situación de Pablo y Silas haciendo que ocurriera un terremoto. Dice que se sacudía toda esa celda, toda esa cárcel se sacudía de tal manera que todas esas puertas se abrieron y entonces me llama la atención que el carcelero sacó la espada y se iba a matar.
se iba a matar porque él dijo, estoy en un problema muy, muy grave. Los presos se han salido de las cárceles, ahora todas esas condenas caen sobre mí y hasta sobre mi familia. Estoy perdido. No encontraba este carcelero una situación para poderse salvar de todo eso que le estaba afligiendo. Y entonces cuando se encuentra que Pablo y Silas le dicen, no te mates, que estamos todavía aquí, entonces el carcelero asustado les digo, bueno, ahora no sé qué hacer, qué debo hacer para ser salvo, qué debo hacer para salir de esta situación. A veces nosotros hemos escuchado que cuando el carcelero dijo qué debo hacer para ser salvo, se refería a la salvación de su alma. No, el carcelero no entendía muy bien esto del cristianismo. Tenía ya a Pablo y a Silas, pero él no entendía lo del cristianismo. Lo que a él estaba preocupado era por un problema que no le encontraba una solución. Él no encontraba cómo iba a ir allá donde el emperador y decirles que hubo un terremoto y se salió todo el mundo. Es que estaban cantando y por allá se abrieron las celdas y todo el mundo se voló. Él no encontraba cómo explicarle esto al emperador. Él estaba preocupado por un problema que para él, para sus ojos, no tenía ninguna solución. Y entonces dice la palabra de Dios que entonces el carcelero, aunque tenía ese grave problema, él les preguntó a Pablo y a Silas, pero ahora, ¿qué hago para salirme de este problema? En alguna explicación bíblica, cuando se refiere a qué debo hacer para ser salvo, dice que ser salvo se refiere también para ser liberado del daño o mal, y en algunos casos del encarcelamiento. O sea, este hombre, el carcelero, estaba preocupado porque iba a recibir un castigo de parte del emperador. Y entonces dice que cuando se iba a matar, Pablo y Silas le dijeron, no, detente, no te mates, que estamos aquí. Y entonces él le preguntó, bueno, ¿qué debo hacer para salirme de esta situación? Y Pablo y Silas le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú, vas a salir de esta situación. Y no solamente tú, sino que también tu casa va a salir de esta situación. No era una promesa de salvación, no es que serás salvo tú y toda tu casa se va a salvar automáticamente. A veces muchos cristianos creen que este versículo es así, que si usted se arrepiente y cree en el evangelio y se bautiza, entonces también sus hijos y su esposa y su tío y su tía y su abuelito y su abuelita y hasta el perrito de la casa, todo el mundo se va a salvar. No, lo que trataba de decir este versículo es que si él le creía al Señor Jesucristo, el Señor Jesús iba a ocupar de esa situación, de esa imposible, de esa solución a una situación realmente imposible, una situación en la cual él podría ser condenado a muerte y la deshonra de sus familiares, el castigo, la burla de la gente. Dios se podía ocupar de esa situación. Entonces ya este carcelero comenzó a escuchar, bueno, Dios puede ocuparse de mi problema, Jesús puede hacer algo en mi vida, qué bueno. Y entonces dice el verso 32 que después de que le dijeron que Dios podía encargarse de su problema, dice que le hablaron, ahí sí, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mira, hermano, cómo fue esto. El carcelero estaba en una situación imposible, una situación que no tenía solución, una situación en que no había humanamente nada que hacer. Pero entonces los apóstoles le dijeron, Dios le puede ayudar en su problema, Dios le puede ayudar en su situación. Eso le dijeron. Y después cuando el carcelero comenzó a decir, bueno, ¿y cómo Dios me va a ayudar? ¿Cómo yo quiero escuchar? ¿Cómo Jesús va a hacer algo por mí? Ellos comenzaron a presentarle la palabra de Dios, comenzaron a presentarle el evangelio de salvación a este hombre que no tenía esperanza alguna. Y dice la palabra de Dios que cuando escucharon esta palabra y su familia, él creyó al evangelio, se arrepintieron, lavaron las heridas de tanto de Pablo como de Silas y fueron bautizados todos en el nombre de Jesús, tanto el carcelero como su familia. Y hubo tanta fiesta y tanta felicidad de la salvación que había en su casa, que dice la palabra que había un gran regocijo en esa casa. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Yo quiero preguntarle a usted, hermano, y contéstele a usted dentro de usted mismo. No la contesta aquí públicamente, pero cada uno pensemos en esto. ¿Qué hubiera pasado
si Pablo no le hubiera hablado el evangelio al carcelero? ¿Qué le hubiera pasado al carcelero? ¿Cierto? El carcelero hubiera muerto, él se hubiera suicidado, ¿Y qué hubiera pasado si Pablo no escuchaba o no hacía caso de esa visión del macedonio diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos? Si él no hubiera hecho eso caso, si hubiera seguido derecho para otro lado, ¿qué hubiera pasado con este carcelero? Hubiera muerto, su vida hubiera sido destruida, quién sabe cómo. Pero Dios conoce todas las cosas, mis hermanos. Miren, mi hermano, que hay muchos varones macedonios hoy en día, mujeres y varones macedonios hoy en día. Muchos no saben, tienen situaciones difíciles donde no encuentran quien les ayude y están clamando, pasa a Macedonia y ayúdanos. Están clamando para que alguien llegue a sus vidas y les ayude, alguien que tenga una respuesta para que les ayude, porque ellos no encuentran respuesta. Tal vez son familiares nuestros, tal vez es su hijo, su hija, o sus padres, o sus hermanos que están diciendo dentro de su corazón con un gran grito, pasa hasta aquí y ayúdame. Pero usted y yo a veces no escuchamos o a veces no vamos y ayudamos porque es que qué dirán, porque qué dirán mis amigos, mis amigas del mundo, estas situaciones que me aferran al mundo, pero hay gritos desesperados hoy en día de la gente pidiendo que pase a alguien hasta allá y les ayude. Tal vez puede estar al lado suyo, tal vez puede estar aquí mismo dentro de la iglesia, aquí en una de estas cámaras, alguien que de pronto no ha dado el paso de salvación y dentro de su interior está en problemas y está clamando, pasa hasta aquí y ayúdame. Y de pronto usted y yo no estamos orando, de pronto usted y yo no estamos haciendo caso de ese clamor, de ese corazón, hermanos. Pero nosotros somos una familia en Cristo, hermanos, somos una familia numerosa, somos una familia grande y también somos una familia poderosa. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le ha placido darnos el reino, dice la palabra de Dios, porque es una iglesia que llevamos el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. No llevamos el nombre de un político, no llevamos el nombre de un rico, no llevamos el nombre de un hombre influyente, llevamos el nombre del Dios todopoderoso, especialista en imposibles, el que encuentra la salida donde el ser humano no la puede encontrar, el que hizo que encontrara una solución este joven, este hombre carcelero de allí de esa cárcel. Él encontró esa solución porque ahí estaba el Dios todopoderoso. Asimismo, hermana y hermano, esa persona que está tan cerca de usted y que está gritando en su corazón desesperada, pasa hasta aquí y ayúdame, esa persona también tiene derecho a escuchar de este problema, de esta solución a ese problema llamada Jesús. Usted y yo tenemos esta obligación con nuestros familiares. Si yo le preguntara a usted, ¿quiénes de ustedes quisieran que un amigo se perdiera, un amigo cercano al que usted ama, al que tal vez usted saluda, Dios le bendiga, al que usted tal vez le dice, Dios te ama? ¿Cuántos quisieran que se perdieran? Si yo le preguntara, ¿quién de ustedes quisiera que su familia se perdiera? ¿Quién levantaría su mano? Ninguno, ¿cierto, hermanos? Pero déjenme decirle que eso va a pasar si nosotros no les hablamos la palabra de Dios. Ellos están gritando desde su corazón, pasa hasta aquí y ayúdame. Tal vez usted lo puede ver fuerte, la puede ver muy fuerte, pero ellos están gritando, pasa hasta aquí y ayúdame. Aleluya. Mira, hermanos, que estando en Colombia, hubo un testimonio también que me causó sensación, me llamó la atención, que salió en el periódico. Un hombre, un joven, no sé con cuántos problemas estaba, pero se subió a un puente muy alto. Se iba a lanzar desde allá, desde ese puente, iba a acabar con su vida. La noticia no decía por qué, cuál era la causa. Estaba en una situación desesperada, seguramente. Una situación de esas en las cuales no encontraba solución. Creía que la solución era acabar con su vida. Y estaba ahí ya al borde del puente, la gente se amontonaba y la gente decía no se tire ya, y la gente le gritaba, pero el hombre seguía avanzando en ese puente allá en Colombia. Y entonces dice la noticia que finalmente un policía se le acercó y un policía comenzó a hablarle y resultó ser un policía muy especial porque era un policía pentecostal
de esos que llevan la palabra de Dios en el corazón y la viven realmente, de esos que ayunan y oran y buscan la palabra de Dios y viven la vida agradando a Dios y bien para Dios. Ese policía se acercó a este hombre y comenzó a decirle: mire, yo no le puedo solucionar su problema, pero sí te puedo presentar a uno que te puede solucionar ese problema que tú tienes, porque ese ha solucionado también mis problemas. Ese es experto en imposibles, ese es el que hace milagros y yo quiero presentártelo. Y este joven que estaba ya a punto de tirarse de ese puente comenzó a llorar y comenzó a arrepentirse de lo que estaba haciendo y comenzó a devolverse y se bajó del puente arrepentido, llorando, y este hombre creyó al evangelio y fue bautizado en el nombre de Jesús. Y ahora es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque un policía, un hombre de Dios que escuchó el clamor que salía del corazón de este hombre que decía: pasa hasta aquí y ayúdame, que no puedo con mi vida, no puedo con este problema y me voy a lanzar al vacío. Hubo un hombre que escuchó ese clamor y fue y le compartió el evangelio, le compartió que Dios puede solucionar ese problema. Pasa hasta aquí y ayuda al hermano, y ayuda a la hermana. Hay un hombre gritando tal vez en esta congregación, una mujer: pasa hasta aquí y ayúdame. Alguien que de pronto no haya creído. Hermanos, tenemos que seguir orando los unos por los otros. Alguien que de pronto está enfermo y que necesita ayuda, pues esa es una mujer macedonia, un hombre macedonio que está clamando: pasa hasta aquí y ayúdame. Aleluya. Todos necesitamos solución, aleluya. Todos necesitamos solución a nuestros problemas. Y en nuestro lugar, hermanos, nuestro lugar es dejar que Dios nos use, aleluya. ¿Qué tal, hermanos, si levantamos nuestras manos y le decimos al Señor que nos ayude a ser esos hombres que escuchemos esa palabra de Dios, este clamor que hay en las almas, en nuestro vecino, en nuestros familiares, que nos está diciendo: plaza hasta aquí y ayúdame? Algún padre, algún tío, algún hermano que no ha conocido el evangelio está gritando en estos momentos y tú te has embelesado nada más en el mundo, en seguir la corriente del mundo, mientras tus hijos se pierden para la eternidad. No, ellos están gritando: pasa hasta aquí y ayúdame. Y aquí hay varones y mujeres de Dios, ya son bautizados y sellados con el Espíritu Santo, que deben de clamar por esos hombres y presentar que hay una solución a ese problema. Maravilloso Dios, te damos la honra y la gloria, maravilloso Rey. Tú eres digno de suprema alabanza y oración, Dios mío. Oh, maravilloso Dios, ayúdanos a compartir este evangelio, a escuchar el clamor de todos estos que nos rodean, Señor, que desesperadamente gritan: pasa hasta aquí y ayúdame, Señor Jesús. Oh, Dios mío, ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra. Oh, ayúdanos a llevar esta palabra, Señor, y comenzando por nuestras familias. Oh, Dios mío, ayúdanos a creer, Señor Jesús. Ayuda a aquellos que todavía no han tomado esta decisión, Señor Jesús, a creer al evangelio, a arrepentirse y a ser bautizados en el nombre de Jesús, para que sus almas no se pierdan, Señor. Trata con ellos. Clamamos en este momento, como lo hizo Pablo y Silas, por aquellos que se están suicidando, tomando la decisión de no creer, con esa decisión de seguir en sus caminos sin contar contigo, Dios mío, con aquellas almas que se están perdiendo, Señor, y que han estado cerca de nosotros, Dios mío. Te pido, Señor Jesús, por todas las almas que están sufriendo allá en la iglesia de Tonga, allá donde ocurrió este desastre natural, Dios mío, 5 iglesias, Dios mío. Ayuda a mis hermanos, Señor Jesús. Ayúdales, Señor Jesús, con bienes materiales, pero también con la bendición, Dios mío. Aquellos que tienen sus familiares enfermos, Dios mío, tal vez con COVID, con cáncer, con otras enfermedades, Señor Jesús. Aquí estamos escuchando el clamor de ellos cuando nos dicen que pasemos hasta allá y ayudémosles. Aquí estamos, Señor Jesús, y aunque no estamos presentes físicamente, estamos presentes en el Espíritu, clamando, Señor Jesús, a ti. Clamando, Dios mío bendito, para que tú, Señor Jesús, hables, Señor Jesús, obres en sus vidas, Señor. Trata con nuestras vidas, trata con nuestros hermanos que están aquí, que no han tomado su decisión. Trata con nuestras hermanas que todavía les falta ese paso de fe. Trata, Señor, con nuestras familias. Oh, Dios mío bendito, clamamos en este momento, Dios mío, como lo hizo Pablo y Silas, Señor Jesús.
Ayúdales, poderoso Dios. Ayúdanos a llevar esta palabra de aliento a un alma sedienta, a un alma necesitada, a un alma que está a punto de suicidarse físicamente o espiritualmente. Ayúdanos a llevar, Señor, este evangelio, Señor Jesús, a todas estas almas necesitadas con el poder del Espíritu Santo, con tu poder maravilloso, Dios. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Aleluya, ese aplauso al Señor. Aleluya, Él se merece toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Maravilloso Dios, recibe toda la honra y toda la gloria. Maravilloso Dios, bendito tu nombre, maravilloso Rey. Te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amén, amén.